Ok, buenos días. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo que es de física, el seminario de física. Para ello, permítanme compartir pantalla. Bien. Y el tema que vamos a presentar es fluidos, presión en líquidos y gases. Los objetivos principales de esta exposición es comprender el efecto de la presión y la fuerza en los fluidos. Asimismo, conocer sus expresiones y el de la presión hidrostática. De la misma manera, vamos a comprender el principio de Arquímedes, la densidad y sus aplicaciones. Al final vamos a tratar de resolver un pequeño ejercicio usando el principio de Arquímedes. Bienvenidos entonces nuevamente a esta clase. Vamos a iniciar primeramente con los líquidos, la presión hidrostática. ¿Qué es o qué trata la presión hidrostática? Pues bien, la hidrostática trata de los líquidos en reposo. Un líquido encerrado en un recipiente crea una presión y ejerce una fuerza sobre las paredes que lo contienen. Los fluidos líquidos y gases, es decir, los fluidos que son líquidos y gases, ejercen también una presión. ¿Cómo se denomina esa presión? La presión será igual a la densidad por la gravedad por la altura. Es decir, sobre cualquier cuerpo sumergido en ellos, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido. Y ese es un dato bien importante. Y mayor la profundidad. Todos los puntos situados en la misma profundidad tienen la misma presión. La presión tiene su unidad de medida en pascales. Un pascal será igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Imaginémonos por un momento, si tenemos un recipiente, veamos este ejemplo, si tenemos un recipiente, imaginemos de 1 metro de altura por radio de 20 centímetros, como un barril, por decirlo así. Si este lo llenamos de agua y hacemos 3 perforaciones, 1 a 10 centímetros, 1 a la mitad a 50 centímetros y otro a 90 centímetros de altura. Por lógica nos vamos a dar cuenta que de 10 centímetros el fluido saldrá con mayor presión. Aquí podemos ver esta imagen que tenemos acá. Acá tenemos la imagen que representa este ejemplo. ¿Dónde es que el agua va a salir con mayor presión? Pues acá, donde estamos simulando que tenemos 10 centímetros. ¿A qué se debe eso? Bueno, a la presión hidrostática. Veamos el principio de Pascal. El principio de Pascal también nos va a ayudar a comprender lo que es la presión. En este caso sería para un sistema encerrado, ¿verdad? Para un sistema encerrado, la presión aplicada a un punto de un fluido estático. Veamos esa parte. Es incomprensible encerrado en un recipiente que se transmite a todos los puntos del fluido. Para este caso, el fluido será igual en todos los agujeros. ¿En cuál? Veamos nuevamente la imagen y veamos que aquí tenemos una presión. Tenemos una presión acá en este lugar y entonces, ¿a dónde saldrá con mayor precisión o con mayor presión el agua? Pues en este caso, en todos los agujeros que le hagamos, la presión será igual. ¿Por qué? Porque hay un sistema encerrado y le estamos aplicando una presión. En este caso, se le está aplicando una presión. Por lo tanto, allí ya no será hidrostática como la anterior, que es por la misma densidad del agua, por la misma presión del agua propia, sino que aquí se le está aplicando una fuerza, llamamos la flechita roja,
que significa que le estamos aplicando una fuerza, una presión. Y a partir de ahí, pues entonces el agua va a fluir con la misma intensidad en los diferentes agujeros que se le hayan hecho. En resumidas partes, ese sería el principio de Pascal, muy, pero muy importante en los líquidos. Bueno, veamos un ejemplo más. Imaginemos que tenemos una tubería de agua potable de 2 pulgadas. Si a cierta distancia la reducimos a media pulgada, la presión será mayor. ¿Por qué? Porque a mayor volumen, menor presión. Y a menor volumen, mayor presión. Y así es como podemos decir que el principio de Arquímedes, del principio de Pascal, eh, también se ve aplicado, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. El principio de Arquímedes, estamos en la parte teórica, donde será importante afianzar estos enunciados para la solución de los siguientes ejercicios en las siguientes clases, ¿verdad? Estamos en la parte teórica para que cuando vayamos a profundizar en cada uno de estos elementos importantes para tratar el tema de la densidad, de la presión en líquidos, en gases, pues toda esta teoría nos va a ayudar muchísimo y si no la comprendemos, no vamos a poder solucionar los problemas. Bueno, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice el principio que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes. ¿Y cómo se mide? Pues se mide en Newton. Bueno, tenemos, para ello es importante aclarar, ¿verdad?, las diferentes densidades. Cada líquido tiene diferente densidad por sus propiedades. Por ejemplo, tenemos que la densidad de los líquidos en agua la densidad del agua es de 999.9 kilogramos por metro cúbico. Pero siempre y cuando estemos hablando de la temperatura, o sea, la temperatura influye mucho en la densidad de los líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, 999.9 sería a 0 grados de temperatura, ¿verdad? Y así podemos definirlo. Por ejemplo, a 100 grados de temperatura, ¿cuál será la densidad del agua? 958.4, ¿verdad? Kilogramos por metro cúbico. Siempre será kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del aceite aproximadamente es de 700 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Tomando un poco lo que nos dice Arquímedes en su enunciado, veamos 3 posibilidades. Veamos primero, en primer lugar, si la magnitud del peso del cuerpo es menor a la magnitud del empuje. Volvamos nuevamente al principio de Arquímedes y veamos qué dice. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido del desalojado. Entonces veamos, en primer lugar, si la magnitud del peso del cuerpo es menor a la magnitud del empuje, ¿qué va a pasar? Bueno, para el primer caso podemos tener que la magnitud del peso del cuerpo sea menor a la magnitud del empuje que recibe. Flota. ¿Por qué? Porque desaloja la menor cantidad de líquido que es su volumen. Y aquí lo tenemos en esta imagen. Como podemos observar, el empuje es mayor ¿a qué? Al peso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, flota, ¿verdad? Flota. ¿Por qué? Porque el empuje es mayor al peso. Veamos una segunda posibilidad basado siempre en el principio de Arquímedes. Si la magnitud del peso es igual a la magnitud del empuje, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, que la magnitud del peso del cuerpo sea igual a la magnitud del empuje que recibe. Esto hará que el cuerpo permanezca en equilibrio. A lo que hace alusión a tener el cuerpo sumergido dentro del líquido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Veamos nuevamente la imagen. El empuje, miren, versus el peso. ¿Qué es lo que se generó acá? Bueno, aquí tenemos un equilibrio. ¿Por qué se da eso? Veamos por qué se da. Porque el peso del cuerpo es igual a la magnitud del empuje. Y veamos en tercer lugar. Si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje, ¿qué pasaría en ese caso? Pues veamos. Cuando experimentamos que el cuerpo se hunde, es decir, como el enunciado lo menciona, la magnitud del peso del cuerpo es mayor a la magnitud del empuje. Y lógicamente, al estar completamente sumergido el cuerpo, desalojará un volumen de líquido igual a su volumen. Podemos con esto respondernos que para que el barco flote, debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea igual al del barco. Y aquí tenemos este ejemplo. Veamos nuevamente la imagen. ¿Qué pasó? Aquí tenemos el empuje y aquí tenemos el peso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el peso fue mayor al empuje y por lo tanto el objeto se va a hundir. Arquímedes descubrió entonces que el empuje es el peso del fluido desalojado. Y conociendo un poquito la historia de Arquímedes, recordamos que el rey quería saber, sin destruir la corona que le habían llevado, ¿verdad? Y no quería destruir la corona. Si el orfebre había empleado todo el oro que le diera para hacerla, o por el contrario, lo había mezclado, es decir, le había mentido, ¿verdad? Le había puesto plata también. Entonces consultó a un joven llamado Arquímedes, y ese estando en el baño, ¿verdad? Estaba echándose sus agüitas, pensó que la misma masa de dos sustancias distintas no ocupan igual volumen y que seguramente al meterles en agua, la más voluminosa soporta un empuje mayor. Entonces, cuando se dio cuenta de ese descubrimiento, ¿verdad? Porque si no, el rey había amenazado que le iba a matar si no le resolvía ese problema. Salió pues gritando Eureka, y eso significa lo he encontrado. Y así es como Arquímedes descubrió esa parte importante de los líquidos. ¿Verdad? Con el principio de Arquímedes se construyen barcos. Los barcos pueden flotar gracias a la flotabilidad, al mismo tiempo que la fuerza de su propio peso, es decir, por la gravedad. Los empuja hacia abajo la fuerza de flotación, que es igual al peso, el volumen, del igual que desplazan los empuja hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la aplicación. Ahora nos podemos preguntar en el Titanic, ¿será que falló el principio de Arquímedes? ¿O qué fue lo que pasó? En realidad no es que fallara el principio de Arquímedes, sino que se hicieron malos cálculos a la hora de realizar o de construir, ¿verdad? Este monstruo, el Titanic, y por eso se hundió. La fórmula del principio o el teorema de Arquímedes es muy sencilla. Veámosla en esta siguiente lámina. Bueno, se me bajó la imagen para acá, pero dice E será igual al peso por el volumen. Peso específico por el volumen. Acá lo tenemos. El empuje se mide en newton. El peso específico se mide en newton por metro cúbico y el volumen se mide en metros cúbicos. Es muy importante tomar en cuenta eso. También es importante que al observar que en la fórmula, aquí tenemos la fórmula inicial,
del empuje, vemos el peso específico y lo podemos escribir de la siguiente manera. Y lo tenemos también en esta siguiente parte. El empuje se mide en newton, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico y la gravedad que se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? 9.8 metros por segundo al cuadrado es la definición. Y el volumen obviamente se mide en al cubo, ¿verdad? Metros cúbicos. Bien, veamos un pequeño ejercicio aplicando el principio de Arquímedes. Dice el enunciado: un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tenemos un peso con una magnitud de 560.40 newton, calculemos: A, ¿qué magnitud de empuje recibe? B, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Pues bien, veamos la solución para este pequeño ejercicio, aplicando un poquito, ¿verdad?, el principio de Arquímedes. Bien, ahí tenemos la solución. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a convertir los centímetros a metros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el enunciado que 20 centímetros. ¿Cómo convertir 20 centímetros a metros? Pues bueno, 20 centímetros será igual a 1 metro sobre 100. 1 sobre 100. Y eso nos da 0.2. Es decir, 20 centímetros será igual a 0.2 metros, ¿verdad? El peso, según el enunciado, ¿cuánto tenemos? 560.4 newton. El volumen, bueno, el volumen como se calcula al cubo, sería como 2 al cubo, o 2 por 2 por 2 metros cúbicos. Y eso nos da igual a 8 por 10 a la 3 metros, a la 3 metros cúbicos. Haciendo todas esas conversiones, vamos a calcular. Vamos a calcular para se nos dice entonces que el peso será igual a muy bien. Ahora, ¿cuál sería la densidad del agua o el peso del agua? 980 newton sobre metro cúbico. Entonces decimos que el peso será igual a 980 newton sobre metro cúbico multiplicado por 8, ¿cuánto decía? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto nos da? ¿Qué magnitud de empuje recibe? Esa es la pregunta. Sustituyendo tenemos 980 newton sobre metro cúbico multiplicado por 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Si metemos esos datos a la calculadora, nos dará 78.4. ¿Y en qué lo vamos a dejar? En newton. 78.4. Entonces, ¿cuál será el empuje? La magnitud de empuje que recibe, 78.4 newton. Para B, dice B, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Bueno, el peso aparente será igual a ¿qué? Al peso real menos el empuje. Ya tenemos el peso aparente y ya tenemos el empuje. Así que vamos a sustituirlo. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Pues muy fácil. 560.4 newton menos lo que nos dio para A. ¿Y cuánto nos dio en A? Nos dio 78.4 newton. Entonces decimos 560.4 newton menos 78.4 newton. Bueno, eso nos da 482 newton. Y como vemos, ahí hemos dado la respuesta a este pequeño enunciado. La magnitud de empuje será 78.4 newton y la magnitud del peso aparente será de 482 newton.
Vamos a ver un experimento, pero lo vamos a hacer al final, hablando de la densidad del agua. Cuando hablamos de gases, también tenemos que ir a la ley de Boyle-Mariotte, recordando un poquito la física y un poquito la química, allá por la física 2 teníamos este tema muy interesante. La ley de Boyle-Mariotte es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas, mantenida a temperatura constante. Los gases están compuestos por moléculas. La distancia entre estas es muy grande si se le compara con su tamaño y su volumen total, y solo es una pequeña fracción de todo el espacio que ocupa el gas. Por lo tanto, al considerar el volumen de un gas, estamos tomando en cuenta, en primer lugar, un espacio vacío en ese volumen. Ese volumen no tiene forma. Y este postulado pues explica el porqué de la alta compresibilidad y la baja densidad de los gases. Si nosotros nos preguntáramos a dónde, en qué estado de la materia, si hablábamos del agua, por ejemplo, en qué estado las moléculas están más dispersas o más juntas. Bueno, se dice que donde están más juntas es cuando el estado del agua es sólido, como el hielo, ¿verdad? Cuando están más o menos cerca, cuando el agua está en estado líquido. Pero cuando es que las moléculas están en estado disperso, cuando más separadas están, es en el estado gaseoso. Y para ello tenemos múltiples explicaciones y en esta oportunidad vamos a ver lo siguiente. No existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. Esto es lo que evita que un gas se convierta en líquido de manera muy rápida. Las moléculas de los gases se encuentran en un estado de movimiento rápido, constante, chocando unas con otras con las paredes del recipiente que las contiene, de una manera perfectamente aleatoria. Las colisiones entre las moléculas de gas y las paredes del recipiente son las responsables de la presión que ejerce el gas. Aquí tenemos una imagen de visualización del movimiento. Así más o menos están las moléculas en estado gaseoso cuando hay presión. Veamos un ejemplo bien práctico de eso. Al preparar el café en una tetera, nos damos cuenta que cuando la temperatura va aumentando, la presión va a aumentar. Por eso empieza a hacer ruido la tetera. Eso significa que el agua ya está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Pero ¿a qué se debe? A la presión. A la presión que se genera en los gases. Y así es como hemos tomado una parte teórica de este sistema de los gases y de los sólidos y líquidos, ¿verdad? En este tema de que es muy importante estudiarlo. Ahora, también es importante que consideremos que los fluidos, bueno, están en todos lados. Su presión va a depender, la presión atmosférica, la presión osmótica. Hay diferentes tipos de presión y de ahí va a depender. Eh, este tema trató de los líquidos y gaseosos. Pero quisiera que veamos un experimento que hice acerca de la densidad. Este tema es bien importante y creo que lo podemos considerar. Vamos a ver si se puede reproducir muy bien el video.
Bueno, me parece que tengo problemas para compartir el, el video. Sí, lo voy a hacer de otra manera. Veamos ahora. Muy bien, entonces ahí teníamos la explicación acerca de la derivada. Muy bien. Teníamos entonces ese experimento sencillo. Hay otra manera de poder demostrar la densidad y es mezclando agua con aceite. Ahí vamos a notar que de la misma manera la densidad del aceite, ¿verdad?, será mayor a la densidad del agua. Entonces, así es como llegamos al final de esta pequeña clase, la cual es introductoria porque este tema es bastante extenso y durante las siguientes clases lo vamos a profundizar eh, parte por parte, ¿verdad? Esperamos que con esta pequeña teoría podamos afianzar los conceptos para las siguientes clases. Por su atención, muchas gracias.